Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del Loop Positivo. Señor Daniel Campomenosi, ¿cómo le va? Pero qué placer volver a reencontrarnos y tener este tridente ofensivo. Si digo tridente, somos tres. Entonces vamos a saludar al señor Diego Schiariti. ¿Cómo le va? Bueno, bienvenidos a todos a este capítulo del Loop Positivo y bienvenidos al año 2000. ¿Al año 2000? Estamos en el año 2000. Este es el año del efecto I2K. ¿Se acuerdan del efecto I2K? ¿Qué le pasa a este muchacho? No sé qué le pasa. ¿De qué habla? Hubo un año, para los más jóvenes que nos están mirando, en que nos dijeron que el mundo iba a explotar porque las computadoras iban a pasar de 1999 al año 2000. Entonces yo me quedé esperando en ese momento que se hicieran las 0 horas y salía a la calle. Y no pasó nada. Nada pasó tampoco cuando el hombre bajó las 2 horas. En un maratón. Ah, de eso habla. De eso habla. Pero yo pensé que el mundo iba a cambiar, que a todos les iba a parecer extraordinario. Días antes el hombre volvió a llegar a la luna, a orbitarla, y tampoco pasó nada. Pero ahora en serio, los medios tradicionales, digamos, los periodistas generalistas, los periodistas deportivos de los noticieros, ¿nada les pareció interesante que un hombre haya bajado las 2 horas en un maratón? ¿En qué momento lo extraordinario se nos volvió agua va? Ordinario. Lo que pasa es que no había una pelotita delante de la zapatilla, ¿no? Puede ser. Eso es un poco fuerte. Puede ser, a la gente le gusta el pero fútbol. fue para el mundo deportivo fue un hecho histórico. Es verdad que es poco valorado. En eso estamos de acuerdo. Poco valorado, pero muy estudiado. Vamos a dejar una advertencia en este episodio de Loop Positivo, que seguramente va a ser un episodio accidentado, porque 2 del tridente estamos con la garganta bastante cascada y aún así decidimos seguir adelante. Hecha esa advertencia, sí nos metemos de lleno en esto que de lo que ya se ha hablado mucho, que es bajar las 2 horas en el maratón por parte de Sebastian Saue en el maratón de Londres, porque ya han pasado varios días, mucha agua corrida ha corrido debajo del puente, se ha hablado de nutrición, se ha hablado de técnica de entrenamiento, pero sí es cierto que, como lo plantea Diego, a la gente esto le pasó por el costado. Y sin embargo, esto cambia mucho la forma de practicar todos los deportes, porque hay un montón de novedades. Y en eso me parece que nos vamos a meter un poco hoy, ¿no? Sí, nos vamos a meter desde lo periodístico, nos vamos a meter desde lo nutricional y desde las técnicas de entrenamiento. Realmente este récord no se gestó de la noche a la mañana, sino que se fue trabajando durante un montón de tiempo, desde un montón de ámbitos profesionales, para que un día alguien baje las 2 horas, pero hubo mucho estudio y mucho trabajo previo. El día llegó, y ese día que llegó con condiciones también particulares, porque eso es lo que permitió que se bajara. Exactamente, o sea, no solamente son las condiciones de la persona, sino también las condiciones del circuito y las condiciones climáticas. Ese día, ese 26 de abril del 2026, hace unos días, el clima realmente estuvo óptimo. Comenzó con una temperatura de 10 a 13 grados y llegó a tener unos 16, 17 grados. Esto para los corredores de élite siempre eligen arrancar con temperaturas inferiores a las que se termina. Es mucho mejor que arrancar con temperaturas más superiores, o sea, más altas. O sea, eso fue un punto a favor en ese momento. Los vientos también fueron suaves, fueron del este, entre 9 y 16 kilómetros por hora. Hubo escasa nubosidad. O sea que las condiciones fueron de un clima ideal para que algo ocurriera. Esto en la previa. Después tienen que pasar otro montón de cosas. Claro. Pero es la suma de factores. No es solamente uno solo. No es porque tenía zapatillas determinadas, se bajó el récord del maratón. No. Muchas condiciones. Y el clima hizo lo suyo. En una ciudad como Londres, en la que siempre suele llover, en la que puede hacer más frío de lo normal o más calor. En cambio, en este caso, fueron realmente óptimas las condiciones. Y no dejemos de decir que hablamos de un grupo de atletas talentosísimos que se han sometido a todo eso que la tecnología les ha dado, pero que sin ellos nada de esto sería posible. Lo que tiene que ver con la historia, miren si será importante lo que acaba de pasar, que ya hace casi 40 años que se viene hablando de esta posibilidad de bajar las 2 horas en la distancia de maratón. Les voy a leer una pequeña cantidad de datos que tiene que ver con un tipo que hizo mucho
por esto y que empezó a investigarlo allá por 1990, incluso antes, pero en el 91 Michael Joyner, que es un investigador y fisiatra norteamericano, publicó un estudio que llamó Rendimiento óptimo en maratón en función de factores fisiológicos. Un título larguísimo para ponerle un libro, pero por suerte esto fue un paper científico, no un libro. Joyner usó un modelo matemático que determinó que el límite fisiológico del ser humano para hacer el maratón en el menor tiempo posible es de 1 hora 57 minutos 58 segundos. Y entonces dijo que para que eso se dé, según ese modelo matemático, debían darse 3 variables. Un valor de consumo de oxígeno de VO2 max de 84 mililitros kilo por minuto, que tenía que tener un umbral de lactato, un ritmo de carrera, de 85% de ese umbral aeróbico, un consumo de oxígeno que se mantenga en ese 85%, y que tenía que tener una economía de carrera que le permita correr a 21,5 kilómetros por hora. Esto era de base lo que tenía que hacer para arrancar ese récord. Pero además calculó un 10% extra que pueden darse, como decía Dani, por las condiciones del clima, por la circunstancia psicológica del atleta en ese momento. Joyner calculó que esto, al avance que se venía dando de la tecnología en el calzado en el año 1991, iba a darse recién después del 2030, entre 2030 y 2035. Pasó ahora. ¿Y qué dijo Joyner? Después de que sucedió eso, se abrieron las puertas del cielo. Ahora todo puede pasar. Básicamente se refería al adelanto tecnológico, porque Adidas lo que hizo con esto es bajar un 30% el peso de sus zapatillas. Yo te escucho y escucho a Newton o a Darwin. O sea, es como que la tecnología le abrió las puertas a la modernidad, incluso cuando hablamos de running. Cuando hablamos de running y cuando hablamos de calzado, porque la World Athletic tolera un rendimiento de empuje de placas de carbono de entre un 2 y un 4% por sobre la fuerza natural de la pisada. Esto quiere decir que Adidas está en ese rango, jugando, porque si no, no podrían haber usado este modelo. Pero ellos dicen que mejoraron su empuje con la cantidad de peso que le quitaron a este calzado en un 1,6%. O sea que esto podría ser una de las razones por las cuales este récord se terminó venciendo. Igual estamos hablando de este calzado en atletas de élite que tienen una pisada perfecta, que está totalmente estudiada, que la laburan en cada entrenamiento y que han potenciado aún más sus condiciones. Nosotros nos propusimos en este episodio hacer una especie de disección de esta carrera para ver qué nos dejan tanto corredores populares, ¿no? Porque no nos vamos a poner placa de carbono y vamos a bajar la por más que la pongamos. No, a las 2 horas jamás, pero no vamos a bajar tampoco la distancia solo usando placa de carbono. Hay un montón de trabajo detrás, un montón de cosas para aprender. Tampoco vamos a bajar el tiempo en maratón porque nos comemos 100 gramos de carbohidrato por hora, como hizo en 115 en el caso de Sagüe. Hay un montón de cosas por detrás de esto que pasó en este hito en la distancia de maratón. Entonces nos propusimos primero hablar con quien relató la carrera, que fue viviendo el minuto a minuto. O sea, ver primero qué pasó en ese minuto a minuto. Y después hacer la disección con un grande, que es Luis Migueles, el tipo que todavía sigue teniendo la plusmarca de los 800 metros en Argentina y que hoy es un gran entrenador. Ya se van a hacer 40 años de esa plusmarca y entrena hoy atletas populares en diversos lugares del país. Así que, ¿qué les parece si vamos a lo primero? Vamos. Bueno, y como somos compañeros en el canal de las 4 letras, entonces me toca a mí empezar. Bueno, me toca a mí hoy ser el que introduce a Mariano. Mariano Ryan es periodista, de los que, voy a robarle una frase de él, de los que hacen polideportivo, y tuvo la, para mí, difícil tarea de contar, narrar, contarnos a todos un maratón histórico. Pero ¿es tan fácil contar un maratón en la televisión, digamos, para tanta gente, tan temprano? Un deporte que, bueno, en este caso duró 2 horas, pero suele durar un poco más. Contanos, Mariano, cómo fue esa aventura. ¿Qué tal, chicos? Gracias por la invitación primero. Yo creo que todo tiene que ver con la pasión que tengo, obviamente, por el deporte y por este tipo de
manifestaciones deportivas, ¿no? Creo que todos los deportes, yo tengo, y tengo una anécdota personal con un periodista que mayormente hizo fútbol, me lo encontré en los Juegos Olímpicos, no vamos a decir quién, me lo encontré en los Juegos Olímpicos de Río saliendo de la esgrima, y me dice, no, la estoy pasando mal porque no lo entiendo. Yo creo que si entendés el deporte y entendés un poco y charlás y conversás con los deportistas o con los entrenadores o con los periodistas que son específicos de ese deporte, cualquier deporte es maravilloso, cualquier deporte es maravilloso. Hay algunos que te pueden gustar más o menos, pero creo que en el caso del atletismo, no solamente el maratón, en el caso del atletismo estamos hablando de un deporte absolutamente completo, de un deporte absolutamente importante para lo que es el programa olímpico justamente. Así que, y lo que pasó el otro día con el maratón fue historia. Con Daniel Arcucci estuvimos en la transmisión, como vos decías, muy temprano a la madrugada de un domingo, pero la verdad que uno, claro, cuando ve venir y uno ya olfatea que puede haber algo importante, que puede haber historia de la humanidad, como dijo bien Daniel al final, me parece que ahí uno se emociona y no le importa la hora, no le importa que fue un maratón, no le importa que es un deporte donde la gran mayoría de los atletas, para la gran mayoría de la gente, son quizás desconocidos, ¿sí? Y no hay mucha emoción porque sabes que un keniata o un etíope va a ganar la prueba. Así que me parece que forma parte de la pasión que yo tengo por, bueno, este tipo de manifestaciones deportivas como la que se dieron el 26 de abril, que fue el Día del Récord del Mundo, ¿no? Exactamente, me quería remitir a ese 26 de abril. Como bien decías, tenías como compañero a Daniel Arcucci, alguien que sabe mucho de maratón, además porque practica el deporte, pero terminó siendo a la postre un día histórico. Digo, en tu previa, cuando estabas en casa preparándote para irte a ESPN para transmitir esto, imagino que no pensabas que podía ser algo histórico, o Daniel Arcucci ya te iba llevando y decir, ojo Mariano, ojo que hoy puede ser el día. Habíamos hablado con Daniel y yo cuando vi el start list, que ya lo conocíamos de él la semana anterior, en realidad 6 días antes del maratón de Boston, y sabíamos lo que podía llegar a suceder en Londres con un start list de excepción. Creo que ahí hay un gran logro de los organizadores del maratón de Londres, que dijeron, ponemos toda la carne en el asador o ponemos todo el dinero del mundo para que vengan los mejores, y fueron los mejores, ¿sí? Un campeón olímpico, un debutante que había dominado en todas o sea, le faltaban los 42 kilómetros, pero en todas las distancias había dominado. Obviamente, lo del nuevo récordman del mundo, uno no lo sabe, pero, a ver, esto es como que en Wimbledon jueguen en la mejor época Federer, Djokovic y Nadal, y sabés que puede haber algo importante. Claro. ¿Sí? Algo extraordinario va a pasar. Algo extraordinario que va a suceder, qué sé yo, que en el Mundial, en una final del Mundial, fue Messi de un lado y Mbappé del otro, y decís, pucha, puede ser un muy buen partido de fútbol. Entonces acá, cuando tenés un Star List de tanta categoría, uno se imagina que puede suceder algo muy importante, y bueno, después, a que suceda, bueno, hay múltiples factores, pero la verdad que fue un gran recorrido, fue muy rápido, se empujaron, creo que los mejores se empujaron para hacer el mejor tiempo y el récord del mundo. El clima fue perfecto. Londres se ha transformado en un circuito rápido, ¿sí? Como Berlín, como Chicago. Uno siempre esperaba los récords en Berlín o en Chicago. Bueno, sumemos a Londres también. La verdad que fue un maratón de Londres bárbaro, histórico. 6 días antes habíamos presenciado un gran maratón en Boston, que también lo transmitimos. Pero esto fue una cosa de locos y una cosa infernal, y uno ya, no te digo en la mitad del recorrido, pero entre los 30 y los 35 kilómetros, ya uno ahí tenía que estar muy atento a cómo iba a venir cómo iban a venir los tiempos, porque obviamente el tema del récord del mundo se olía, el tema de bajar también las 2 horas se olía, y bueno, finalmente pasó lo que pasó, ¿no? Una carrera histórica. En el kilómetro 21, en la mitad del recorrido, ahí cuando pasaban por el London Bridge, si no me equivoco, sí. Esa es exactamente la mitad del recorrido. Es cuando termina el London Bridge frente al London Tower, claro. Ahí son los 21 kilómetros.
Y ahí estaban apenas unos segundos por arriba de la hora. Digo, en ese momento se miraron con Arcucci, ¿hubo algún comentario respecto de, y esto, estaremos Sí. debajo de las 2 horas? Digo, ¿cuándo empezaron a ustedes sentir esta posibilidad? Yo que soy el que, obviamente, menos sé de los dos, trato de aprender día a día y con Daniel lo hago, yo entre el kilómetro 30 y el 35. Ujú. Ahí entre el kilómetro 30 y 35, no te digo que estaba seguro, pero las posibilidades eran muchas de que hubiera récord del mundo. Y sí, y Daniel me empezó a decir, a mí no me gusta, porque muchas veces me ensarté en un montón de deportes, decir, bueno, va a pasar esto. Y es deporte, y no sabés lo que va a pasar finalmente. Puede suceder cualquier cosa, y más en un maratón, ustedes lo saben mucho mejor que yo. Me parece que yo entre los 30 y los 35 kilómetros vislumbré que podía haber algo y me empecé a preparar mentalmente como para decir, bueno, acá por más que sean las 8 de la mañana, no eran las 9, eran las 8 de la mañana aquí en Buenos Aires, dije, bueno, me tengo que preparar para hacer una transmisión que, qué sé yo, que al menos quede, o que a mí me quede y que no haya dejado nada, perdón, no haya dejado nada en la En el tintero. que no me haya quedado nada adentro a la hora de relatar. Además, la conducías con Dani y Daniel Arcucci corrió ya el maratón de Londres porque ha hecho todas las majors y eso le daba un condimento especial porque te iba contando a vos qué es lo que se venía en el circuito. Yo me enganché, creo que a la hora de carrera, más o menos en la mitad del recorrido, y no me pude despegar del televisor porque ya se empezaba a olfatear esto, y además eso, lo llevaban realmente. Transmitir un maratón puede ser algo aburrido, no sé, para mí es aburrido por ahí ver golf. Después cuando te enganchás viendo a los mejores, me quedo paralizado en el televisor. Y acá me pasó lo mismo, porque se empezó, era muy ágil el relato, era muy dinámico, era bárbaro escucharlo a Daniel decir va a pasar esto, va a venir esto, y después como se empezaron a envalentonar, como vos decís en el kilómetro 30-35, cuando dijeron guarda que se viene. Mariano, ahí en el kilómetro 30, perdón, en el 30, en el 35, creo que si no recuerdo mal, es cuando Sague aumenta bastante la velocidad y empieza a separarse, ¿no? Sí. Es que cuando baja, hay un kilómetro que va muy por debajo de los 2 minutos 50, creo que 2:42. Fue ahí, entre el 30 y el 35, que el único que lo sigue es quien finalmente termina segundo. Sague termina rematando la carrera en la última milla, en los últimos 1.600, 1.500, 1.600 metros. Ahí lo rompe, ahí antes de dar la curva a la derecha, cuando pasan por frente a Buckingham, con el Támesis a la izquierda, lo tengo bien claro el mapa de la carrera, ahí, antes del London Eye, ¿sí? Ahí el tipo rompe la carrera. Ahí el tipo dice, bueno, acá me saco, creo que ahí estamos viendo imágenes justamente de ese momento, incluso antes, ¿no? La verdad que el tipo fue increíble lo que hizo. A mí, ya te digo, el tema a mí me gustan todos los deportes. Algunos me gustan más que otros, por supuesto, está claro. Pero creo que todos los deportes tienen su magia. Y si vos los entendés, es fácil, todos te tienen que divertir, algunos más, otros menos, por supuesto, insisto. Y el maratón tiene sus cosas, y además te digo, a ver, yo cuando es un deporte, cuando es en este caso una prueba de maratón, donde no me siento especialista, para nada soy especialista, me preparo mucho más que para un deporte en que, no te digo que lo hago de taquito porque trato de no hacer nada de taquito, porque las veces que pensé que iba a hacer algo de taquito y que lo hice, me fue mal. Me preparo mucho, y leo, y veo, y leo las declaraciones de los protagonistas en la previa, y después tengo, bueno, una lista enorme de papeles a la vieja usanza, ¿no? Más allá de que uno con la app va siguiendo los tiempos, pero tengo papeles escritos con los tiempos y con las historias. Y a mí me gusta mucho contar como son 2 horas y la emoción pasa al final, porque realmente después en un maratón no hay mucha emoción. Siempre es bueno contar historias de los protagonistas. Y todos estos
los hombres y las mujeres, los importantes, tienen historias. ¿Sí? Las historias son increíbles y son para contar y son para disfrutar. Por Y ejemplo, para que la ¿qué te gente llamó también... la atención de Saue, del ganador de la prueba? No, y de Sabo, que es una historia muy común en tantos atletas keniatas y etíopes, ¿no? El tema de ir corriendo hacia la escuela, de ir corriendo a la escuela, de hacer las cosas de chiquito y las hacía corriendo. Qué sé yo, pero cada uno tiene historias increíbles. Eh, a ver, a mí me encantan los Juegos Olímpicos y me voy a remontar la historia de Abebe Bikila, corriendo en patas, lo voy a decir en criollo, en patas, es una de las, está en el top 5 de historias del olimpismo. Claro. Correr un maratón descalzo es una locura y cuando el tipo se quiso poner zapatillas, pobre, estaba incómodo. Claro. Entonces me parece que el maratón o el atletismo te da historias para contar y para que esas 2 horas de transmisión sean más llevaderas. Mariano, antes de despedirte y agradecerte por este ratito que nos regalaste, te quiero preguntar, es injusto que te lo pregunte a vos tal vez, lo asumo, porque sos parte de la transmisión que le dio luz para el gran público a esta carrera. Pero ¿no sentís que el periodismo generalista no le dio el valor que tiene un hito histórico para la historia de la humanidad, si se quiere? Tanto, yo lo pongo al nivel de llegar a la luna, o sea, bajar las 2 horas un maratón. ¿No sentís que ahí hay algo que tenemos que replantearnos? ¿En qué momento lo extraordinario se volvió tan natural? Es una buena pregunta. A ver, yo también trabajo en Clarín, soy el jefe de polideportivo de Clarín. Por suerte, en todo lo que tiene que ver en el atletismo, está cerca, que ya no está en la sección, pero está muy cerca Luis Vinker, que bueno, sabe un huevo. Sabe mucho, Luis, sí. Un huevo de atletismo. Estuvo al frente de la organización del Maratón de Buenos Aires mucho del tiempo. Maratón de Buenos Aires, sí. Y el otro día en Clarín, te digo, no me voy a poner la camiseta de Clarín en ni mucho menos, se le dio bola, pero sí. Bueno, ahí lo tenés a Hernán Sartori también, que habrá hecho lo suyo. Hernán también, por supuesto. Hernán me mandaba y estaba loco. Hernán me mandaba mensajitos a las 6 de la mañana, me dice, no puede ser, me desperté para tomar agua y estoy como loco y no lo puedo creer y qué sé yo. Así que estábamos los dos. Es un país futbolero, es un país en el que Boca y River se llevan el 95% de la atención del periodismo deportivo. Lo vemos todos los días. No hay que... Es raro lo que pasa en el maratón también, porque yo también te pregunto y me pongo crítico del otro lado. ¿Cuánta gente? Acá hay maratón de Buenos Aires, ¿cuánta gente corrió el último maratón de Buenos Aires? 12.000, ¿no? Sí, algo de 12.000 creo que es el año que más. Perfecto, 10.000 personas, redondimos en 10.000. ¿Cuánta gente de esas 10.000 personas se despertaron para ver el Maratón de Londres? No, ni el 10%. Ni el 10%, ni 1.000 personas. Entonces, también ahí, me pasaba cuando transmitía yo mucho ciclismo en el canal también. Hay un montón de gente que sale a rodar, que sale a andar en bicicleta, ¿sí? El running y el ciclismo, un montón. Giro de Italia, transmití Giro de Italia, Tour de Francia, Vuelta a España. ¿Cuánta gente de los que van sabían quién era Nairo Quintana, Egan Bernal, Chris Froome en su momento, ahora Tadej Pogačar? Muy poca. Es medio raro eso también. En Argentina, la situación económica es otra. Bueno, no me quiero meter, pero ¿cuánta gente va a esquiar? Va mucha gente a esquiar. Va mucha gente a esquiar ahora en vacaciones de invierno. Bariloche, San Martín de los Andes, Ushuaia, los centros de esquí están llenos. ¿Cuánta gente se puso a ver los Juegos Olímpicos de invierno ahora a principio de año? De esa gente que va a esquiar. Muy poca. Entonces eso también, yo entiendo la parte del periodismo, y soy muy crítico y me encantaría que le dieran mucho mayor importancia a lo que vos dijiste recién, ¿no? Fue un hecho extraordinario, un suceso para la historia, un acontecimiento para la humanidad, como, insisto, dijo Daniel. Pero también la gente amateur que corre, la gente amateur que anda en bici, la gente amateur que va a esquiar, que obviamente es mucho menos. Pero ¿cuánta gente se pone a ver la gran manifestación deportiva de ese deporte?
¿sí? Un maratón de Londres, de Tokio, de Boston, de Nueva York. ¿Sí? Hay un montón de gente que lo va a correr, argentinos que lo van a correr. Pero después no se levantan a las 5 de la mañana para ver el maratón de Londres, para ver a los mejores. Bueno, entiendo que la conclusión es que todos, desde cada uno de su lugar, Tenemos que trabajar un poco más para que todos los deportes tengan la relevancia, sobre todo estos hechos, ¿no? que se merecen. Mariano, te agradezco por tu tiempo, te agradezco este ratito con nosotros y realmente, bueno, por más récords en el futuro. Felicitaciones. Gracias de corazón. Gracias, Mariano. Nos vemos. Un placer. Como dijimos, amigos, vamos a charlar con Luis Migueles, que es entrenador. Luis es conocido como la Pantera Migueles porque tiene la plusmarca de 800 metros, todavía es el récord con 1 minuto 46 segundos, una milésima. Va a cumplirse ahora, dentro de poquitos días, los 40 años de ese récord que Luis hizo en Checoslovaquia, pero ese entrenador fue durante 30 años atleta que compitió en las primeras ligas a nivel mundial. En Argentina tuvo muchísimos torneos, 25 torneos internacionales, y ahora es entrenador de muchísimos atletas. Luis, muchas gracias por este ratito en Loop Positivo. ¿Cómo estás? No, muy bien, bueno, gracias a ustedes por la invitación y la verdad que es un tema interesante el que vamos a ver hoy. Sí, la verdad que queremos hacer con vos la disección, medio de laboratorio de esto que pasó. Recién le decíamos a Mariano, le preguntábamos cuándo sintieron con Dani Arcucci que esto iba a pasar, que era un día histórico. Y él nos decía, bueno, en el kilómetro 30-35 ahí vimos que la velocidad había aumentado de una manera extraordinaria. Y ahí empezamos a sentir. ¿A vos qué te pasó ese domingo? A sacar cuenta, ¿no? Porque él corrió la segunda media maratón más rápido que la primera. O sea, si uno tomaba los valores de la primera media, no le daba para el récord del mundo. Y lo que yo también leí y escuché de él, que él se dio cuenta también al final que podía ser el récord del mundo. O sea, él tampoco tenía idea de que lo podía lograr. O sea, él creo que los últimos kilómetros, cuando empezó a aumentar la velocidad, dijo, bueno, puedo hacerlo. Y en ese puedo hacerlo, ¿hay algo que fue determinante antes del kilómetro 30 de lo que vos viste? Me parece que pasa por la motivación. Y otra cosa que estaba observando, que es la primera vez que llegan 3 o 4 corredores al final de la carrera juntos y peleando por un récord del mundo o por ganar la prueba. Si vos te remontás al récord de Kipchoge o Kiptum, normalmente ellos corren una libre hasta el kilómetro 30 y después del 30 quedan solos. Y normalmente corren 12 kilómetros solos. Y acá creo que lo que ayudó también fue que ellos eran tres atletas peleando primero por ganar la carrera, quizás no por el récord. Algunos sí tenían pensado que lo podían hacer. Pero me parece que también eso influyó en que llegar al final 3 atletas en 10 segundos, me parece que también fue una de las claves para el récord del mundo. O sea que se fueron ayudando y esa competencia que tenían entre ellos evidentemente ayudó a que poder lograr un objetivo mayor. Yo creo que sí, cambia un montón de correr 12 kilómetros solo, por más que tenga el auto adelante, la motivación, pero ahí creo que pasa por la adrenalina de saber que, a ver, si aflojo me pasan y si me pasan el récord es de otro. Yo creo que esa motivación ayuda. El que compite sabe lo que se siente tener una persona detrás pisándote los talones a ese nivel. Esta combinación entre músculo, entrenamiento, nutrición y tecnología, ¿es algo que vos imaginás que va a sostenerse en el tiempo? ¿Podemos imaginar récords como este más seguidos? ¿O crees que esto tal vez tiene que ver con el fruto de la búsqueda de bajar las 2 horas, pero que no se puede sostener indefinidamente? A nivel de motivación, saber que 2 personas lo hicieron y uno quedó cerca de bajar las 2 horas, yo creo que ellos saben que es posible, ¿no? Ya esa barrera A ver, yo te lo tomo como te corrió 800, no sé, bajar a 2 minutos de 800 parecía imposible y una vez que lo bajás, todo fluye. Bajar, no sé, de 1.50 en 800 también me pasaba lo mismo. Por ahí insistía y una vez que lo bajaba, pero por mucho tiempo, por muchos segundos o por muchas décimas. Me parece que acá ellos ya saben que eso se puede lograr. O sea, obviamente que la tecnología ayudó, la nutrición ayudó, la psicología me parece también ayudó, y son muchos factores. Yo creo que eso va a ir mejorando, la tecnología va a ir mejorando, la nutrición también ha mejorado muchísimo lo que era antes, ¿no? Y eso creo que también
la técnica de ellos, bueno, ellos corren naturalmente bien y viven en lugares que los ayudan. No, Hoy no, hacíamos no, la analogía, ¿no?, de la importancia que es para el hombre haber bajado esta marca. Hablábamos del hombre llegando a la luna allá en el sí, 69. Y bueno, esto que estás diciendo fue un hito y se supo que en algún momento se iba a volver a la luna. Y de hecho se volvió. Yo creo claro, que sí, esto marca un hito para los corredores, como vos decías. El hecho de que dos lo hayan logrado, un tercero hubiera estado tan cerca, sí. va a hacer que los motive aún más. Mira, ahora se sabe que es posible. Sí, y eso también te ayuda. Claro. Cuando interiormente sabe que es posible, ya la próxima, obviamente que se tienen que dar un montón de condiciones, ¿no? El circuito, el clima, los rivales, pero bueno, yo creo que si siguen juntando atletas de ese nivel y en otra ciudad lo van a hacer, lo van a volver a hacer. Para mí lo van a volver a hacer. Estas cuatro condiciones que vos mencionabas, medio para agruparlas de algún modo, ¿no? Sí, Circuito, sí. tecnología, alimentación y Clima. clima. Clima Eh, y la el mentalidad ente- que tienen ellos también. claro, ahora, en esto hay algo que empezó un año antes del récord, que Sí, fue, o por lo menos un par de cosas que tiene que ver, sí, el entrenamiento físico y la sí, alimentación. sí, Vayamos por la primera, por el entrenamiento físico. Mucho se ha dicho en estos días del sistema de entrenamiento de Claudio Berardelli, que es el entrenador de Sebastian Saue, un italiano sí, que hace 20 años que vive en Kenia, sí, que habla su mismo idioma, que vive con ellos, pero claro, que ha elegido un camino diferente, que cuentan que en lugar de hacer ciclos de 7 días de entrenamiento, hace ciclos de de 10. entre 9 y 10 días. Sí. Empecemos por ahí. ¿Cuál Sí, es no, el yo no cambio sé, que un ciclo yo no de creo que esa haya cantidad de días puede generar? no, yo no creo que haya mucha diferencia, ¿eh? No creo, porque son 2 o 3 días de más y no creo. A ellos les funcionó y normalmente, a veces lo hacíamos, cuando yo competía, hacíamos ciclos más largos de 8 o 9 días. Viste, uno está acostumbrado a hacerlo por semana porque todo el mundo lo hizo de esa manera. Pero yo voy por la parte de. Ellos han mejorado muchas cosas que antes no hacían los keniatas, que era mejorar la técnica de la carrera, entrenar la técnica de la carrera y mejorar la fuerza. Ellos entrenan un terreno que naturalmente trabaja la fuerza y con el gesto de correr. Pero ellos le han sumado muchamente el gimnasio, que antes no lo hacían los keniatas. Yo tengo gente en Kenia que me ha contado que al principio era medio reacio a la fuerza y también han mejorado de ese sistema. O sea, yo creo que hay una combinación de muchos factores y también las condiciones de los atletas, ¿sí? En Kenia sabemos que, a ver, yo esperaba, si no hubiese sido su final trágico de Kiptum, que corrió solo en Chicago y hizo esa marca, yo creo que él también lo hubiese bajado. Y si lo llevamos el día que Kipchoge bajó de 2 horas, que fue todo muy, muy armado, pero Sí. él, armado y todo, él lo pudo hacer, ¿sí? Entonces él demostró también que hace un par de años que esa marca se podía. El tema era trasladarlo a una carrera normal, ¿sí? Que es una maratón y no con tanto en un circuito programado, con muchas cosas, llamarlo a algo más natural y que ellos lo hayan logrado. Me parece que va por ese lado también. ¿Y en cuánto pudo colaborar la Guerra Fría entre las dos marcas, la de la pipa y de las tres tiras, Eh, para ver quién se quedaba con este hito? debe haber un trabajo ahí psicológico bastante fuerte entre Nike y Adidas de que quién podía bajar de las 2 horas en un formato, en una maratón tradicional, no en un circuito armado con muchas cosas que ellos tenían preparado para los atletas para que lo hizo, bueno, que lo hicieron ellos de bajar 2 horas con Kipchoge. Pero yo creo que tiene algo que ver. Me parece que por ahí nosotros no sabemos los entretelones de las marcas, pero deben jugar con eso también. Por eso están todo el día peleando quién tiene su mejor tecnología, quién tiene su mejor zapatilla, si la placa de carbono, si las varillas, hay un montón de cosas que ellos van trabajando. Y me parece que también tiene que ver esta guerra fría entre las dos marcas. Bueno, de hecho, esa guerra hizo que al otro día se vendieran una cantidad enorme de zapatillas Adidas, A de esas 500 zapatillas, euros, además. a A 500 euros. 500 euros. ¿Qué hay de cierto en eso De las de zapatillas, la placa de carbono nueva de este modelo de a Adidas, ver, ¿no?
Mira, yo lo paso a lo más terrenal, que es yo compitiendo 400 metros, eh, corrí con un zapato con clavo sin placa y unos zapatos con placa de carbono. Yo noté que en la recta final, cuando me ponía muy láctico, yo me llamo morirse, no en la recta final, la placa de carbono me empujaba, me seguía empujando. Y a ellos le debe pasar lo mismo. ¿Se entiende? O sea, yo lo llevo a veces, digo, estoy muerto, pero sigo empujando. Me imagino que también eso Claro. tiene que ver con el trabajo Hay de una la placa inercia mecánica que se sostiene a pesar de del cansancio. del agotamiento físico. Sí, yo lo noté, a ver, en una prueba de 400, ¿no? Por ahí, también uso, por ahí entreno con zapatillas. A ver, yo compito con dos marcas porque, bueno, me la tengo que comprar, no tengo sponsor, o sea que entreno con unas Adidas que tienen las varillas y compito por ahí con Nike porque es lo que tengo, ¿no? No es porque tengo una marca o no. Pero se nota mucho la diferencia cuando uno se pone una zapatilla que no tiene nada con una zapatilla que tiene tecnología. Y me parece que por ese lado ellos van buscando mejorar lo mínimo, ¿sí? Imagina que ellos es una tecnología llevada a un atleta que también ya tiene calidad, ¿sí? Claro. Porque entonces tenemos un atleta que tiene un sistema de entrenamiento duro, que viven en lugares muy acordes para entrenar en una maratón, o sea, que tienen altura. Súmale su estado físico y por ahí también su hambre de gloria, también tiene que ver muchas cosas. Si uno ve los sistemas de entrenamiento y cómo entrenan los keniatas etíopes, ellos entrenan en las peores condiciones, ¿no? No es que todo el mundo tiene la mejor zapatilla, la mejor hidratación. A ver, yo tengo un amigo que se llama Julián, que es un kinesiólogo que vive en Kenia, y le pregunto, Sí. ¿toman gel los atletas? Me dice, Bueno, aquí menciona la pasada, en el sí, libro de Damián Cáceres, claro. Julián es bastante protagonista, ¿no? Sí, sí, Este, yo siempre hablo con él y cuando necesito saber algo. Y a veces también me dicen que a veces cuando uno lee mucho sistema de entrenamiento o cosas que hacen los keniatas, a veces no te cuentan la realidad. Por ahí te dice, bueno, hoy hicimos 30 kilómetros a 3 minutos en la montaña. Y por ahí, viste, es un juego para engañar al rival, porque es muy difícil que te muestren todas las cartas, porque yo estoy leyendo mucho de cómo entrenó, cómo se hidrató, pero no sé si es tan real lo que es eso lo que hicieron, porque normalmente cuando uno hace un récord del mundo no muestra las cartas. O sea, si vos te pones a fijar todos los récords del mundo, no sé, de Usain Bolt, de quien sea, uno sabe cómo entrenó cuando se retiró, Claro. pero claro. mientras tanto nadie te muestra. A ver, yo sigo atletas de Inglaterra que corren 800 y 1500 y pregunto, ¿y cómo laburan? Y no te cuentan, ¿sí? Ah, pero Y yo digo, Luis, entonces por favor contale a los argentinos cómo laburás vos, porque ese récord se tiene que caer alguna vez, tu récord de 800 metros. sí, sí, también, sí, es verdad. Yo lo subí a las redes y lo tengo escrito. Y la verdad que yo me imagino nosotros con esta tecnología, ¿no? Con los zapatos con placa de carbono y un montón de cosas, y mejor alimentación, o sea, hubiésemos corrido mucho más rápido, seguramente porque me doy cuenta ahora, corriendo en Master, que he logrado el récord argentino de Master de 400, pero también sé que mucha ayuda. A ver, yo el otro día corrí un minuto, corrí 59 segundos, 59 centésimas, y yo también le doy crédito a las zapatillas también, ¿sí? Pero bueno, nosotros teníamos otra mentalidad, quizá la mentalidad que tienen ellos, de mucho hambre, de no tener nada, o sea, mucho trabajo mental, es a entrenar en las peores condiciones y no con tanta tecnología y lograr resultados. Me parece que también pasa por eso. Si uno ve que los etíopes son atletas, por más que también hacen corrido con el mundo, son atletas muy humildes, o sea, muy humildes y que han salido de la pobreza. Ellos corren también un poco para vivir y para comer. Eso pasa y lo que nos pasaba a nosotros. Javier me compartió un video en estos últimos días, muy interesante, que diseccionaba la carrera y que hablaba de que el ritmo, si dividiéramos la carrera en carreras de 100 metros, eran Sí, 16 segundos cada 100 no, metros. imposible. Lo que yo quiero correr un 400 ahora, de un 8. Pero, ¿Sí? digamos, Es Yo tremendo quiero, ese ritmo. por eso me sí, pregunto yo quiero. siempre, no dejo de pensar en esto de estar al límite de lo humanamente posible, ¿no? Y A ver, además, me Porque, quedé... yo- digo, si uno hace un sprint, un sí, corredor popular
Le cuesta Sí. mucho llegar a 16 segundos cada 100 metros. De hecho, cuando Son dijiste 32 imposible, me hiciste son dudar. 32 segundos el 200, 1.4 el 400, ¿no? Claro. Eh, imposible. Yo el otro día pasé en un 800 en 32 segundos y terminé muy muerto. Así que te imaginas, o sea, a ver, el que entrena y sabe lo que es correr en 16 segundos el 100 o 1.4 el 400, sabe que es inhumano. ¿Sí? Bueno, y Vos otra estás- vez, volvamos a este tipo entonces. 42 kilómetros haciendo esto. Sí, sí. Y si ves el video, no se nota que va a 1.4 el 400, ¿no? No, No. O va muy sea, suelto. ellos tienen una economía de carrera increíble, porque la economía de carrera, ¿cómo se logra? Con buena técnica, buen entrenamiento, hay un montón de factores. Por eso, a ver, lo que uno busca en un atleta es, uno dice, bueno, ser económico. Económico significa esto, ¿no? Correr rápido con poco esfuerzo. Eso sería correr económico, pero eh, para mí, si vos me decís que él va a 16 segundos cada 100 metros en una maratón, yo te digo que no, no le creo. Si lo veo ahí en el video, no, no le creo. Pero cuando uno ve los tiempos, dice, sí, es posible. Pero uno que entrena a esa velocidad y que hace pasada de 100 metros en eso, digo, ¿cómo hago? Yo estoy sprintando y él está flotando, ¿no? Me quedé pensando en algo que O dijiste sea, antes, que tenía que ver con esto del trabajo de fuerza, que es algo sí. que se ha ido sumando, sobre todo en los atletas keniatas. Uno los ve, y sobre todo le hablo a la persona que está mirando este video y no es una persona que corre o que tiene demasiada información. Y la masa Sí. muscular no es algo que se manifieste en un corredor de No. fondo o de medio fondo. ¿Cómo es ese trabajo silencioso y a veces oculto de los músculos que están ahí presentes y son muy fuertes, pero que no se ven porque no hay hipertrofia muscular? No, no. Pero bueno, ellos también trabajan mucho la fuerza. No es que levantan grandes pesos y lo que me decía Julián es que están trabajando mucho, más que nada la prevención de lesiones, ¿sí? Y también me contaba él, y yo un día le pregunté cómo hacen ellos para hacer, por ejemplo, una tirada larga de 30 kilómetros al ritmo, cerca del ritmo que quiere correr la maratón. Ellos viven en un lugar ondulado, en montaña, dice que se tienen a veces que trasladar a otras ciudades, que es más o menos plana para sentir un poco el ritmo de maratón. O sea, que tampoco tienen, o sea, hoy son las condiciones ideales porque tiene subida y bajada y tiene montaña, pero eso también se trasladan al lugar un poquito más plano para poder sentir también un poco el ritmo de maratón. Pero bueno, yo estoy admirado por el primero, por el segundo, porque me pareció increíble que un debutante en una maratón baje de 2 horas también. Quedó opacado. No estamos hablando del que hizo el récord del mundo, ¿no? Pero el segundo Sí. quedó a 10 segundos, ¿no? O sea, medio que opacó algo que fue también increíble. Imagínate llegar a tu casa y llamar por teléfono, por ejemplo, a un familiar y decirle, mamá, bajé las 2 horas. ¿Y soy Pero salí récord del mundo? segundo. No, quedé segundo. No, yo creo que, a ver. Bueno, más o menos a Mbappé le pasó lo mismo en el fútbol. Mamá, hice 3 goles en una final. No Claro, salimos campeones del Y pero mundo. ya era campeón del mundo. Claro, puede pasar. Y el tercero también hizo récord del mundo. No bajó de 2 horas, pero hizo récord del mundo. O sea, pero a veces en algunas pruebas más que nada de velocidad, nunca había pasado en maratón que se logre que 3 atletas bajen el récord del mundo. Creo que no había pasado nunca en la historia. Por ahí en una prueba más corta puede ser que los primeros bajen del récord del mundo, pero bueno, esto, pensar que una maratón son años de trabajo, meses de trabajo, y tenés una oportunidad o dos en el año. ¿Sí? También es difícil mantenerse psicológicamente con mucho laburo tan duro. Llegó a ser, según lo que leímos, 240 kilómetros En semanales. una semana, sí. Sí. Obviamente 6 que maratones trabajan doble en una turnos semana. todos los días, pues si no es imposible hacer ese volumen de entrenamiento. Pero bueno, nosotros podemos admirarlo, pero no podemos copiar, si uno lo lleva a lo terrenal, no podemos copiar ni la alimentación ni la nutrición, porque yo a veces les digo a mis alumnos, y tomaron, viste que cambió mucho, ahora tomo un solo gel con cafeína, lo que dice al kilómetro a la mitad, y Sí. después cambió mucho. Antes los corredores iban tomando un gel, tienen que tomar agua para que el gel baje, tardaba más en el cuerpo asimilarlo. Ahora, con esta hidratación que es mucho más líquido, ellos toman líquido en realidad, el cuerpo lo asimila mucho más rápido. Y en 2 horas va a llegar un momento que casi no necesitan nada para,
para lograr una maratón en eso. O sea, eh, una persona que hace 3 horas y media, obviamente que tiene que comer y tomar y mucho más. ¿Y cómo fue ese día hablaste de tus alumnos después? Sí, Después de un día histórico para los que sí, corremos, ¿cómo fue sí. ese? ¿Te preguntaban? ¿Llegaste con unas sonrisas? ¿Lo comentaron? No, ¿Cómo fue? en el chat del grupo fue, no, no, fue algo increíble. O sea, todo el mundo se despertó con eso, muchos lo habían visto obviamente en vivo, pero desayunarse con eso fue como que, digo, no, ¿qué estoy viendo y qué pasó acá? Y la verdad que para el atletismo fue un hecho histórico. Me parece que, así como hablamos que el hombre llegó a la luna y que vamos por más cosas, haber logrado eso, 2 personas, me parece que te da como una, che, se puede, ¿no? Se puede bajar de 2 horas de maratón y no es que bajaron, no es que hicieron 1 hora 59:59, ¿sí? Bajaron mucho. Claro. Entonces, Hay eh, 30 segundos en donde entran de ahora en adelante un montón de atletas en esos 30 obviamente, segundos. sí, Y sí, también para las sí. mujeres, ¿no? Porque Bueno, también Acefa, sí, que gana con 2 horas 15 y un poquito más, digamos, sí. bajando también el tiempo, digamos, realmente un maratón Claro, extraordinario en ese tema. abre una nueva etapa. Ahora, Luis, Sí, hablabas de tus alumnos. ¿Qué sí, lecciones sacamos para los corredores populares de esto que pasó? Porque obviamente no hay corredores populares que van a aspirar a tener una sí. ingesta de 115 gramos de carbohidrato por hora. No No, hay corredores populares que van a tener una zapatilla de 500 euros con ese nivel de tecnología. que Pero pesa vos sos 100 un gramos, creo. estudioso de la No. pisada y eso sí hace la diferencia. Sí, sí, estaban hablando que, bueno, que por ahí habían aparecido un par de videos que ellos por ahí no pisaban tanto de metatarso, pero, a ver, corren así, de esa manera, y siempre hablamos de la pisada que tiene que ser, que siempre, a ver, no es que tienen que entrar con el metatarso todo el mundo, pero que puedan correr debajo del centro de gravedad, y después pisan con toda la planta, es mucho más eficiente que pisar delante del centro de gravedad, que es lo que te frena. Se decía, bueno, talonea el que hizo récord mundial de maratón, y hay que tomarlo con pinza, ¿no? Sí, bueno, en el video no se ve que talonee mucho, ¿eh? No, 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 no. Yo lo veo con una cadencia increíble y si uno va al límite, pero no, no. No hay un taloneo, si no sería imposible porque estamos jugando con nada, con pocos segundos y no es. Pasaban unos videos que bueno, que por ahí estaba pisando con un poco de metatarso, pero si lo ves, no, a ver, no son tan perfectos ellos. Tienen otra máquina que pueden correr, bracear un poquito mal, pueden hacer un montón de cosas, pero son ellos. O sea, es uno o dos en el mundo que puede hacerlo de esa manera. Y por eso, ¿qué lecciones entonces sacamos para los corredores populares de esto? Primero que no copiemos la zapatilla porque están hechas para eso, ¿viste? Porque decís, bueno, yo a veces me enojo mucho con mis alumnos porque entrenan mucho con zapatillas de placa de carbono. Y está pensado la placa de carbono o lo que sea para atletas muy livianos y muy eficientes, ¿sí? Si yo tengo una mala pisada y uso placa de carbono, para mí el calzado no me está ayudando. Y ha traído muchas lesiones. O sea, no ir a comprarse el calzado que usó el récord del mundo porque no vamos a correr como ellos, ¿sí? Tenemos que mejorar un montón. Me parece que va por ese lado. Obviamente que ayuda, pero el correr popular no le aconsejaría entrenar tanto tiempo con placa de carbono. ¿No sentís que se abrió mucho la brecha entre los tiempos de la élite y los tiempos de la masa popular? Y te digo esto en Sí, virtud de este rumor que cada vez se hace más carne, que dice que está en duda la maratón olímpica en los próximos Juegos Olímpicos y que la maratón está circunscripta a los mundiales de maratón y a sí, las Mayer. Entonces, digo, no se está, en términos del éxito estrepitoso de los atletas de élite y sí. de la continuidad de los números de los atletas masivos, ¿no se está rompiendo un poco la gallina de los huevos de oro? Sí, sí, de verdad que sí, porque, a ver, quieren sacar también la maratón de los mundiales, hay un montón de cosas que están haciendo, ¿no? La verdad no sé cuál era el porqué de no poder, de no tener una maratón en un Juegos Olímpico o en un mundial, a mí me parece muy raro, porque en realidad
a ver, en un mundial, un juego olímpico, a ver, normalmente le da la oportunidad a otros atletas que no pueden correr una carrera tan importante como la que pasó, o sea, una media. Pero yo también noto que hay también quedamos muy lejos de la brecha entre también los atletas argentinos de maratón. Si lo ves, ¿no? O sea, 2 horas 8, 2 horas 9, estamos muy lejos o cada vez más lejos de lo que corren un récord del mundo. ¿Y vos crees que esta brecha entre los atletas argentinos y los atletas profesionales de maratón o los de elite de maratón en el mundo tiene que ver con una cuestión de talento, de scouting, de inversión económica? Y creo que las tres cosas, porque, a ver, nosotros que hablamos con los chicos que entrenan maratón y todos tienen dificultades para un montón de cosas, dificultades para viajar a una maratón. A ver, dificultades para ir a Cachi, o sea, estamos hablando de nada, ¿no? Me parece que ellos, a ver, ¿cómo haces para que una persona diga, bueno, yo me iré a vivir a Cachi y quién me banca todo el proceso de entrenamiento y vivir y no trabajar? ¿Sí? Me parece que esa sería la primera inversión, de que buscar. Y pasa por todas las pruebas. Lo que nosotros no tenemos es cantidad. No sé si no tenemos calidad, ¿sí? Porque, a ver, cuando hay una persona que baja de 2.8 o 2.9 en Argentina, es uno solo. No tenemos, a ver, si vamos a Kenia debe haber un montón que hacen 2 horas 1, 2 horas, ¿entendés? Y nosotros tenemos uno o dos. En mujeres tenemos a Borelli y después no tenemos más nada ahora. Entonces, es como que si perdemos eso, el atleta del momento, no tenemos más, no tenemos quien venga detrás. A mí me parece que pasa por inversión. Las marcas también deberían invertir más y apoyar un poco más al atleta. O jugarse por alguien, invertir como han hecho en ellos, como ha hecho Adidas y Nike, que invirtieron en realidad mucho dinero y mucha tecnología y mucho estudio de campo para poder lograr lo que lograron. Luis, antes de cerrar, veo que atrás tuyo hay varios dorsales. Y quería saber por qué, ese 32, ese 28, ese 35 que veo, o el 5, ¿qué significan? Te cuento, el 28 es el Mundial de Tokio, ¿sí? Budapest Indoor, el 359, el 9 Sevilla Mundial Indoor. El 32 es Isle Vance Mundial de Cross, Roma. El 4 Mundial Indoor, el 5 Toronto Mundial Indoor. La foto con el Diego, de arriba, ¿sí? ¿El de Bratislava está por ahí también? No, tengo uno de Praga, pero lo tengo guardado en una carpeta con todas cosas de Bratislava. Me llamaba la atención eso, cómo guarda los dorsales, ¿no? De cada carrera, y que cada uno de esos dorsales tienen evidentemente una historia enorme en tu vida. Sí, es que yo tengo una carpeta con dorsales de todo el mundo, pero me dejé lo de los mundiales y tengo un Indianapolis de Juegos Panamericanos, un Panamericano Junior, pero bueno, estos son como los mundiales más importantes. Toronto también Mundial Indoor, así que va por ahí. Qué lujo tenerlo. Qué lujo tener otra vez a Luis Migueles en Loop Positivo. Luis, la excusa era hacer la disección del maratón, pero siempre es un gusto charlar con vos y gracias por este ratito. Bueno, gracias a usted por la invitación y la verdad que así como todo el mundo estuvo ese domingo alucinado y que no podía creer levantarse y desayunar con que 2 personas hagan el récord del mundo o bajen de 2 horas, para mí también fue una cosa histórica. Y muchas gracias por la invitación. Abrazo grande. Gracias, Luis. Gracias a ustedes. Como habrán visto, hemos analizado este récord mundial desde diferentes aristas. Pero me parece que hay una fundamental que todavía no tocamos. No dijimos nada porque no nos dio el tiempo. Sí, es un montón lo que hablamos. Bueno, pero no hablamos de la nutrición. ¿Qué comió este muchacho para llegar? Estos dos muchachos, ¿no? ¿Sabes que me diste una idea para hacer un capítulo especialmente para hablar de eso? Mirá qué buena idea. Producción, una cosa de loco. O sea que el próximo digamos la verdad. Teníamos pensado hacerlo todo en este episodio, pero se hace largo. Un montón. Para que ustedes invitamos gente del tamaño de la gente que invitamos para hablar un ratito de cada uno. Bueno, se entendió. No se puede. En el próximo episodio vamos a estar hablando
de la nutrición y cómo precisamente nutrió a estos atletas de élite para llegar a este hito histórico. Y además, 115 gramos por hora. Increíble, pero además porque es una buena oportunidad para tener una consulta nutricional y tratar de ahorrarnos el manguito, ¿no? Así que no usted. se pierdan el próximo episodio en donde vamos a seguir hablando del récord del maratón de Sahwe, pero sobre todo de la nutrición y además de muchas otras cosas que tienen que ver con la nutrición. Así que gracias por habernos acompañado hasta acá en este episodio de Loop Positivo. ¿Nos siguen dónde, Dani? Por supuesto en @loop.positivo y en las redes sociales estamos ahí, por supuesto en Instagram, también en YouTube, en todas las plataformas como Spotify pueden escuchar este capítulo y también nos pueden ver en YouTube. Agradecido a Casamagna, Magna Imagen, por este espacio que nos brindan para hacer Loop Positivo, señores. Cada vez se ve más lindo, ¿no? Cada vez más lindo. Impresionante, me gusta. Llamemos a una nutricionista, por favor, a ver si tengo